Buenas tardes, somos de la Universidad Mexicoamericana del Norte y venimos a implementarles un curso de la materia SUBA, que es el Sistema Único de Autodeterminación, a cargo del contador público auditor Jorge Américo García Reynoso. Somos el equipo 2 y está integrado por Guillermo Gutiérrez, Iris Martínez, Alejandro Soto y Anaí Treviño. Y los temas se darán a conocer a continuación. El primer tema a tratar es requerimientos de operación. Para llevar a cabo la instalación del sistema, los requerimientos mínimos son los siguientes: procesador Intel Pentium o superior, Microsoft Windows actualizado o anterior, 40 megabytes libres como mínimo en el disco duro para poderlo instalar, 64 megabytes de memoria RAM, Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior o el de su preferencia, monitor a color VGA configurado a una resolución mínima de 800 por 600 píxeles, unidad de disco flexible 3.5 pulgadas, unidad de CD-ROM y una impresora. El tema a tratar siguiente es el de patrones. Una vez instalado y abierto el programa SUA, nos vamos a desplazar al menú principal en la opción de actualizar, lo vamos a desplegar y en la opción de patrones le vamos a dar doble clic. A continuación se va a abrir una ventana con todos los datos que necesitas llenar para poder crear tu empresa o patrón. Pero nosotros tenemos varias empresas creadas, vamos a tomar una como ejemplo para poderles explicar qué es lo que necesitan llenar. Lo primero que tienes que hacer es el registro patronal, es introducir la clave de registro ante el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social. A continuación es introducir el RFC, es la clave que está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El nombre o razón social viene siendo el nombre de la empresa o el nombre de tu patrón, como mejor te convenga. Actividad económica viene siendo lo que se dedica dicha empresa o tu patrón. Calle, número y colonia es donde está ubicada tu empresa o el domicilio de tu patrón. El código postal igualmente de tu colonia. En la entidad se pone por automático. En población, municipio y delegación es en la ciudad donde se encuentra ubicada el negocio. Aquí estamos en Reynosa y por lógico, Reynosa. El teléfono, de que no es obligatorio, pero es opcional, ya como gustes tú. El convenio de reembolso de subsidios únicamente se pone cuando el patrón conviene con el área de afiliación el pago directo a sus trabajadores en relación a incapacidades. Si lo seleccionas o dejas de hacerlo, influye en el cálculo de la amortización en trabajadores con crédito de vivienda. Cuando su tipo de descuento es 1, viene siendo el porcentaje, y cuando se encuentran incapacitados. El área geográfica se compone en 3, que viene siendo área A, B o C. Nosotros estamos en el área A, por eso seleccionamos, pero ya depende de tu estado, seleccionas tu área en la que se encuentre. En delegación del IMSS viene siendo tu municipio, aquí está Tamaulipas, por ende pusimos esa. Y la subdelegación viene siendo Reynosa, viene siendo la ciudad donde te encuentras. Mes y año de inicio de módulo de afiliación es en el mes y año en la que se inició los movimientos afiliatorios. La clase, fracción y prima de riesgo se compone por el mes y año en el que se encuentra actualmente, viene siendo en el mes, estamos en julio, año 2016, y la prima de riesgo de nuestra empresa es 1.50. Eso ya depende del giro de tu empresa, cada prima que se pone. La clase es igualmente, depende del giro de tu empresa, es la clase que vas a poner. La de nosotros es medio, y en la fracción es
a lo que se dedica la empresa. Bien, la de nosotros viene siendo mueblería, puede ser a lo que se dedique o a lo que se maneje, como aquí se manejan artículos de cuero y piel. Y por último, el nombre del patrono o representante legal se va a poner a nombre quien es el representante legal de dicha empresa. Y por último, le vamos a dar en la opción de actualizar. Aparece una ventana que dice: ¿desea guardar la información del patrón? Sí. Y luego, por último, aparecerá una pantalla que dirá actualización de patrones. El patrón ha sido actualizado satisfactoriamente. Eso quiere decir que tu empresa se creó correctamente. El siguiente tema a tratar es sobre los trabajadores. Para empezar a registrar a un trabajador tenemos que estar en el menú principal del programa SUA y vamos a hacer clic en la opción de actualizar o bien en el símbolo que tiene un símbolo de más con un cuadro. Al seleccionar actualizar va a elegir la opción de trabajadores y se va a desplegar una pantalla para actualizar y capturar a esos trabajadores. El primer campo que va a seleccionar es el número de seguridad social, que en este campo debes de introducir exactamente el número de seguridad social que se te asigne por el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si tiene algún error o le falta algún dígito o un carácter, te va a marcar un error y no vas a poder registrar al trabajador por dicho error. El siguiente campo es la fecha de alta, que es cuando entra el trabajador a trabajar, que pues es eso, cuando el trabajador inicia sus labores con la empresa. Después sigue la fecha de baja. Ese campo se va a llenar, se despliega automáticamente, que en su caso va a ser la fecha que el trabajador dejó de laborar en esa empresa. El campo que sigue es el RFC, que viene siendo el Registro Federal del Contribuyente. Este se asigna por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se introduce igual como se dé. El campo a continuación es la CURP, que es la clave única de registro de población asignada por el Registro Nacional de Población, que se registra igual, así como se te dé. El siguiente campo es el apellido paterno, que pues como lo dice es el apellido paterno del trabajador. El siguiente campo es el apellido materno, que es lo mismo, pero obviamente el apellido materno del trabajador. A continuación por el campo del nombre, que es el nombre del trabajador. El campo siguiente es el tipo de trabajador. Este campo tiene tres opciones, como lo ven en pantalla, que el primer tipo de trabajador es el permanente, por así decirlo, que es como de base. El siguiente es el eventual y el último es de construcción. El tipo de trabajador eventual, que viene siendo el segundo, únicamente se habilitará cuando el registro patronal sea de modalidad 13, pero eso el programa te lo avienta automáticamente cuando se selecciona. Ya acabando eso, vas a registrar el siguiente campo, que es la jornada por semana, que ese campo es una lista desplegable con opciones de acuerdo a las horas o días que el trabajador labora. Vas a elegir ya sea la semana completa, un día, 2 días, 3 días, 5 o menor a 8 horas, depende del tiempo que trabaje el trabajador, para la redundancia. Lo que sigue es el campo del trabajador pensionado. Vas a indicar si dicho trabajador cuenta con pensión de invalidez o cesantía en edad avanzada o de vejez, si es que la tiene. Si no, se selecciona la opción sin pensión. Lo que sigue va a ser el salario diario integrado. En este campo se va a introducir el salario diario integrado del trabajador, pero es importante que se mencione que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta, además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva, que viene en el artículo 28 de la LSS, y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal,
que todo esto viene siendo, depende del sector, ya sea el área A o B. El siguiente campo tiene que ser el... ya cortaría los campos. A continuación les vamos a presentar un ejemplo. Dicho ejemplo empieza diciendo que si el trabajador labora una jornada reducida, se tendrá que determinar el salario base de cotización sumando los salarios que perciba por cada unidad de tiempo en una semana y se dividirán entre 7. El cociente será el salario base de cotización. Dicho en otras palabras, si el trabajador que labora una jornada de 6 horas con un salario de 5 pesos la hora, el salario por unidad de tiempo serían 5 pesos. Las unidades de tiempo laboradas a la semana serían 6 a 6 horas por los 7 días trabajados, que da como resultado 42. Y su salario base de cotización serían esos 5 pesos por el 42, que da un resultado de 210, y eso se va a dividir entre los días trabajados, que son 7, y da resultado como 30 su salario base de cotización. El segundo ejemplo que les vamos a presentar dice que si el trabajador labora una semana reducida, se sumarán los salarios percibidos en la semana más el importe de las prestaciones que lo integran, y aparte proporcional del séptimo día los dividirán entre 7. Su cociente será el salario base de cotización. Para que lo entiendan mejor, les vamos a decir que el trabajador que labora la jornada de 3 días a la semana con un salario de 40 pesos al día, su salario por día pues obviamente serían 40 pesos, como lo acabo de decir. Sus días laborados a la semana serían 3. Su percepción semanal serían esos 40 pesos por los 3 días laborados, que son 120 pesos de prestaciones, que después se va a multiplicar los 40 por los 3 días por las prestaciones, que son 0.0452. Esto da como resultado 5.42 en la parte proporcional del séptimo día, que después se va a multiplicar 40 por 3 y tu resultado va a ser 1 entre 6. Como resultado te va a dar 20 pesos. Tu salario base de cotización van a ser esos 120 pesos más 5.42 más los 20 que acabas de obtener, te va a dar un resultado de 145.42. Eso se va a dividir entre 7 y te da el resultado de 20.7. Después de eso lo vas a multiplicar por el factor, que es 0.0452, que es el factor mínimo de integración. Eso va a ser dividido entre 6 y va a ser tu parte proporcional del séptimo día. Lo que sigue va a ser el campo de la clave de ubicación. En ese campo se va a introducir la clave del trabajador en la empresa, que puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio, pero es bueno que se capture. Les servirá para poder explotar la información que se encuentra en el sistema. Lo que sigue va a ser el número de crédito. Este campo se va a llenar automáticamente por el sistema al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registro de los datos correspondientes. Después de eso se va a hacer el crédito de suspensión. Este campo también lo proporciona el sistema cuando incluyes la pestaña de movimientos en la opción de suspensión de crédito y registras los datos que te piden. La siguiente va a ser la selección de trabajadores, que viene siendo como una especie de lista, pero con botones de siguiente y hasta final, que te los puedes brincar. Esta lista sirve para brincar de trabajador en trabajador que ya esté registrado, para no tener que estar seleccionando o quitando la pestaña de actualizar trabajadores y sea más rápido tu registro. En eso después está, abajo de esa lista están los datos afiliatorios. El primer campo va a ser el código postal, que pues eso viene dependiendo de dónde vive el trabajador. Así se va a llenar, por ejemplo, nuestro trabajador vive en cierta área y su código postal es 88640. Eso va a depender de dónde vive el trabajador. Lo que sigue es el lugar de nacimiento, que pues como lo dice es dónde nació el trabajador.
La ocupación es dónde trabaja, qué se dedica, todo lo que hace el trabajador. Su sexo va a ser masculino o femenino dependiendo el caso. La fecha de nacimiento, pues eso te lo está diciendo, la fecha en que nació. Lo que sigue va a ser la unidad de medicina federal, de familiar, perdón. Es la unidad de medicina familiar. Esta se le corresponde al trabajador y cuando se desconozca se debe dejar en ceros. Las horas son, en el campo vas a introducir las horas que labora el trabajador y solo se va a habilitar cuando se selecciona con una jornada menor a 8 horas, si no, no se va a habilitar y se va a quedar en blanco. Lo que sigue va a ser el tipo de salario. Tu tipo de salario va a depender fijo, variable o mixto. Se selecciona ya conociendo ese dato y después vas a brincar hasta el final de la pestaña de actualizar trabajadores y vas a elegir la opción de guardar datos del trabajador o actualizar. Esto te sirve para que el trabajador quede registrado ya y puedas hacer tus reportes o todo lo que necesites dependiendo de lo que te pidan. Y ya, ahí acaba. Creo que se va a escuchar tu cronillo. ¿Cómo dar de baja a un empleado? Se ingresa la fecha de baja, la cual debe ser posterior al último movimiento almacenado en el sistema, siempre que no sea otra baja. Indique el motivo de la baja seleccionando de la lista desplegable. Para abordar los movimientos ingresados, deberá hacer clic sobre el botón Actualizar y aparecerá el mensaje siguiente. El sistema despliega el siguiente mensaje. Para salir de la pantalla, haga clic en el botón Salir. Reingreso. Anote la fecha de reinicio de labores, ingresa el salario diario integrado y seleccione los datos correspondientes de los campos tipo trabajador, jornada o semana reducida y trabajador pensionado. Para abordar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón Actualizar y aparecerá el mensaje siguiente. Para salir de la pantalla, deberá hacer clic en el botón Salir. Modificación de salario. Ingresa la fecha del movimiento, anote el salario diario integrado. La modificación salarial solo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un ingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. Los casos en que existe autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del artículo 33 de la Ley del Seguro Social se considera como movimientos de modificación salarial, por lo que se deberá marcar el campo del artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto. El salario diario integrado es el salario real del trabajador. Es importante mencionar que esta autorización se mantiene vigente mientras no se modifique el salario mínimo o mientras no haya cambios en las condiciones afiliatorias del trabajador. En aquellos casos que los patrones cuenten con trabajadores que perciben como cuota diaria al salario mínimo general, deberán considerar que cuando se efectúen cambios a dicho salario, las modificaciones del salario base de cotización surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el cambio, sin que haya necesidad de presentar el aviso de esos movimientos en la forma AFIL 03, aviso de modificación de salario del trabajador. El Instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adicionándole los porcentajes mínimos establecidos por la Ley Federal de Trabajo, correspondientes a la prima ocasional y el aguinaldo. Sin embargo, los patrones estarán obligados a presentar el mencionado aviso aun cuando tengan trabajadores que los perciben como cuota diaria al salario mínimo. En aquellos casos en los que los porcentajes correspondientes a los conceptos en prima ocasional y aguinaldo sean superiores a los antes señalados o cuando el trabajador reciba contraprestaciones que ingresen al salario base de cotización en los términos del artículo 27 de la Ley de Seguro Social. En esos casos, el SUA registrará estos incrementos automáticamente en la base de datos del historial de cada uno de los trabajadores, aunque de ellos que perciban una cuenta diaria superior al salario mínimo. Por ello, es importante actualizar correcta y oportunamente el módulo de salarios mínimos que se encuentra en el menú Actualizar. Al terminar de teclear los datos, pulse el botón Actualizar y aparecerá el siguiente mensaje para que la información quede almacenada. El siguiente tema es incapacidad.
Primeramente, para capturar nos iremos a movimientos de los trabajadores para poder dar a la opción que es capturar lo de discapacidad. Ya tenemos seleccionado al trabajador y a continuación daremos la explicación para dar el llegado. Los datos complementarios de discapacidades, primeramente son los ramos de seguro. Se le selecciona el ramo de seguro anotado y aparecen tres opciones, que son riesgo de trabajo, enfermedad en general y maternidad. Cuando se pone el tipo de riesgo seleccionado y sufrido por el trabajador, anotado claramente en el certificado de incapacidad con el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo expedido por el IMSS, que son tres: accidente de trabajo, accidente de trayecto y enfermedad profesional. Tenemos también ahí la fecha de inicio y la fecha de término, que son la de término es un campo, lo utiliza el propio sistema en función de la información alimentada. Cuando se tiene una secuela o consecuencia, se selecciona el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo, considerado lo descrito a continuación. Si el tipo es ninguna, si no existieron, que es cero. Si no existieron secuelas del riesgo y solo se le otorgó la atención médica correspondiente. 1. Que es tipo de incapacidad temporal. Si el IMSS expidió un certificado de incapacidad temporal para el trabajador. Si se pone un 2, es evaluación. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de inicial del trabajo, en el cual en el recuadro para el dictamen se encuentra marcado como provisional 24. Si aparece un 3, es evaluación. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por el riesgo de iniciar el trabajo, en el cual en el recuadro carácter del dictamen se encuentra marcado como definitiva, entre comillas 25, definitiva. Con el número 4, defunción. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo o motivo de defunción. 5. Recaída. Si el IMSS expidió un certificado de incapacidad temporal para el trabajo y se encuentra marcado como recaída en el campo correspondiente del documento. 6. Evaluación posterior a fecha de alta. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo, en el cual la fecha de inicio de pensión sea posterior en varios días al último día del subsidiado. Si es con un 7, revaluación provisional. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, en el cual se encuentra marcado en el rubro 17, revaluación, y en el cual carácter del dictamen se encuentra marcado como 24, provisional. 8. Es recaída sin alta médica. A favor de no utilizar esta opción. 9. Revaluación definitiva. Si el IMSS expidió un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, en el cual se encuentra marcado el rubro 17, revaluación, y en el cuadro de dictamen se encuentra marcado como 25, definitivo. Esta opción es aplicable a los ramos de seguro de enfermedad general y maternidad. Control de incapacidad. Seleccionamos la opción que corresponda de acuerdo a lo descrito, que si es en caso de que haya seleccionado riesgos de trabajo como ramo de seguro y como secuela o consecuencia, la opción 0 o ninguna. Elija el control de incapacidad ninguna. Si selecciona fue riesgo de trabajo como ramo de seguro y como secuela o consecuencia, las opciones es 1, incapacidad temporal, o 5, recaída, como control de incapacidad entre las siguientes opciones. Tratándose de casos en los que se haya seleccionado riesgo de trabajo como ramo de seguro y como secuela o consecuencia, la opción 2, evaluación inicial provisional. 3. Evaluación inicial definitiva. 4. Defunción. 6. Evaluación post a la fecha de alta. 7. Revaluación provisional. 9. Revaluación definitiva. Elija como control de incapacidad 5. Evaluación o ST-3. O 6. Defunción o ST-3 según corresponda.
En caso de que haya seleccionado maternidad como ramo de seguro, el tipo es 6 prenatal y 8 postnatal. Cuando se selecciona prenatal, se trata de una incapacidad otorgada por los 42 días previos a la fecha probable del parto y se encuentra marcada como tal. Si es 8 postnatal, se trata de la incapacidad otorgada por 42 días posteriores a la fecha del parto y se encuentra marcada como tal. Es importante señalar este dato, es la base fundamental para una correcta contabilidad de los riesgos de trabajo incurridos y ocurridos y terminados en la empresa, por lo que deberá tener especial cuidado en la selección de la misma. También dice que la fecha de inicio se selecciona dependiendo del calendario de la incapacidad y su fecha de inicio. El folio se digita el número de folio de certificado de incapacidad expedido del IMSS, que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. Los días se digitan el número de días que ampara el certificado de capacidad. La fecha de incapacidad debe estar dentro del periodo en el cual el trabajador se encuentre vigente. No debe traslaparse con otras incapacidades en caso de ser así. El siguiente tema es ausentismo. Ya tenemos seleccionado lo que es el trabajador y a continuación vamos a rellenar lo que son los caracteres. Primeramente vamos a ingresar la fecha de inicio. Son los días de ausentismo. La fecha de ausentismo debe estar dentro de un periodo en el cual el trabajador se encuentre vigente. El número máximo de días de ausentismo que se puede deducir es de 14 por mes hasta el 20 de diciembre del año y de 7 por mes a partir del 21 de diciembre del año actual. Dice, al terminar de teclear los datos, se debe de dar clic, actualizar, claramente aparecerá lo que se desea guardar la información del movimiento. Ahora le vamos a dar sí y para salir de la pantalla solo vamos a dar clic, siguiente y salir. El siguiente tema es inicio de crédito de vivienda, a lo que ya tenemos seleccionado al trabajador y solo vamos a seleccionar la opción inicio de crédito de vivienda. Vamos a ingresar la fecha a partir del cual el patrón inicia el descuento al trabajador por la amortización de su crédito Infonavit, ya sea por recibir el aviso para retención de descuentos o la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones en el cual se indica que el trabajador es acreditado. El sistema valida la fecha en que se está realizando la autorización del acreditado. Si fuera el caso de estar realizando la captura de una fecha de inicio de descuento FIT menor a la alta o reingreso, el sistema desplegará un mensaje de validación teniendo que capturar la fecha correcta. Además, esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente: fecha de inicio, lo que son el día, el mes y el año en que se encuentra. Selecciona de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador, que son el porcentaje, cuota fija y cuota fija en veces salario mínimo mensual. A lo que se va a explicar es el porcentaje en este tipo de descuento. La fecha de inicio del descuento deberá ser el día siguiente de haber recibido el aviso para retención de descuentos o la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones, si va incluido el trabajador y marcado con qué crédito. Cuota fija monetaria mensual. En este tipo de descuento, la fecha de inicio de descuento, la fecha de inicio de crédito de vivienda ICB deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el aviso para retención de descuentos o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones, si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Cuota fija en vez de salario mínimo, que es mensual.
este tipo de descuento, la fecha de inicio del descuento deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el aviso para retención de descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Ingresa el valor de descuento que se le asigna al trabajador. Este dato debe contener las siguientes características: sea mayor a 0, si el tipo de descuento es porcentaje, el valor de descuento es igual a 2 enteros y 2 decimales. Si el tipo de descuento es cuota fija, en monetario el valor de descuento será hasta 5 enteros y 2 decimales. Si el tipo de descuento es en cuota fija, en vez de salario mínimo, el valor de descuento será hasta de 3 enteros en 4 decimales. Dice, añade el número de crédito, el número proporcionado por el Infonavit en el aviso para retención de descuentos por la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones, con una longitud de 10 caracteres. El último es el dígito verificador para comprobar su correcta captura. El sistema valida si no se ha capturado correctamente el número de crédito con el siguiente mensaje: aplica tabla de disminución de porcentaje únicamente cuando el trabajador cuenta con un tipo de descuento en porcentaje. Para poder utilizar la tabla aprobada por el Consejo de Administración de Infonavit, se deben tener a considerar los siguientes puntos. Primer punto: que el trabajador tenga registrado un movimiento de inicio de crédito de vivienda con tipo de descuento de un porcentaje con un valor de descuento igual a 20%, 25% o 30%. Segundo punto: que el crédito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del crédito, ingresa al portal de Infonavit a la opción de consulta empresarial de créditos, SEA, o comuníquese al área de cartera de la Delegación Regional de Infonavit, más cercana a su área de trabajo, o al centro de contacto Infonatel. Para cualquier otra ciudad de la República, solo marque el 01800 00839 00, solicitando la verificación de la fecha de otorgamiento del crédito. Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores, el usuario podrá aplicar este campo de la siguiente manera: estando en la pantalla actualizar trabajadores, dando clic en el ratón en la opción aplica tabla de disminución, debe quedar marcado. Si el trabajador acreditado tiene un derecho a la aplicación de la tabla de disminución, el patrono no marca dicha opción en el SUA y realizó el entero de amortizaciones. Para no poner la información de dicho pago, deberá capturar un movimiento de suspensión de descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de reinicio de descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente. Dar clic en el ratón con el ratón en la opción aplica tabla de disminución para que quede marcado. Suspensión de crédito. Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de Infonavit. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: si el aviso de suspensión de descuento indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Ejemplo sería: si el aviso de suspensión de descuento indica que a partir del sexto bimestre se suspende la retención de descuentos y la notificación se recibe en el transcurso del quinto bimestre, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de octubre, estando obligado a efectuar las retenciones y entero de amortizaciones hasta ese día. Si el aviso de suspensión de descuento indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre está en curso o ya finalizó, pero no se ha enterado, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre anterior. Otro ejemplo es si el aviso de suspensión de descuento indica que a partir del quinto bimestre, septiembre-octubre, se suspende la retención de descuentos y la notificación se recibe en el transcurso o ya finalizó el quinto bimestre, septiembre-octubre, pero todavía no se realiza el entero, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de agosto,
estando obligado el patrón a devolver las retenciones realizadas durante el quinto bimestre y no enterarlas. Si el aviso de suspensión de descuento indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre ya finalizó y ya se enteraron las retenciones, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre indicado en la notificación. Otro ejemplo es si el aviso de suspensión de descuento indica que a partir del quinto bimestre, septiembre-octubre, se suspende la retención de descuentos y la notificación que se recibe en los cursos del siguiente bimestre, sexto bimestre, noviembre-diciembre, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de octubre, estando obligado el Infonavit a devolver al acreditado a retenciones del quinto bimestre entregadas por su patrón. En el caso de suspensión de descuento, indique con precisión una fecha determinada, el patrón tendrá que capturar como fecha de suspensión de descuento el día inmediato anterior a dicha fecha. Otro ejemplo es si el aviso de suspensión de descuento indica que a partir del 20 de diciembre de 2002 se suspende la retención de descuentos, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuentos el 19 de diciembre de 2002. Al autorizar un movimiento de suspensión de descuento, automáticamente en la pantalla "Autorizar trabajadores en el campo de crédito de suspensión" aparecerá la fecha del movimiento "Suspensión de descuento". Valiendo con este que el trabajador tiene vigente una suspensión de descuento, este campo podrá modificarse en el momento que se registre el movimiento de reinicio de descuento, quedando el campo sin información. Último tema a tratar son los salarios mínimos. Para actualizar el salario mínimo, haga doble clic en la opción "Actualizar" del menú principal y se va a desplegar y les va a aparecer la opción de salarios mínimos. Se le va a dar doble clic y se les aparecerá la siguiente pantalla. Por primera vez la fecha de inicio, se pondrá la fecha en la que quiera actualizar los salarios mínimos. Posteriormente aparecen las zonas geográficas de la República Mexicana, que está compuesta por zona A, B y C, pero a partir de enero de 2016 se unificó solamente en zona A. Una vez registrado el salario mínimo, se le va a dar clic en el botón de actualizar para guardar la información. Si quiere eliminar un dato, un salario, lo selecciona y se le da clic en el botón de eliminar. Para imprimir el reporte de los salarios mínimos se le va a dar clic en el botón de imprimir. Y por último, para poder salir de la pantalla, se le va a dar clic en el botón de salir.